dejamos las películas y los panoramas pendientes un minuto para hablar de un tema que también se está tratando y es importante estar informado, saber un poquito más, porque una sociedad preparada también reacciona de mejor manera, corrige también ciertos errores que se pueden subsanar. La falla de San Ramón, que ha generado incluso una comisión especial para poder indagar mayores antecedentes respecto, por ejemplo, de la planificación urbana. Una falla larguísima de más de 30 kilómetros que cruza varias comunas de la capital, en la zona oriente. ¿Cómo estás, Marcelo Lagos? Gracias por venir. Muy bien, Gonzalo, gracias. Claramente, nuevamente la falla de San Ramón hace noticia a partir de esta comisión y de alguna forma pone sobre la mesa un tema que es necesario mirar de frente. Las evidencias científicas hace ya décadas confirman que ciertamente la falla de San Ramón es un peligro para el principal asentamiento humano de este país, Santiago de Chile en este caso, y ciertamente ahora vienen las decisiones vinculadas con normativa, con regulación, porque en ese tema ciertamente estamos atrasados. Sí, ahora hay expertos también como tú que dicen que esta falla es peligrosa. Sí, Gabriel Easton, por ejemplo, que ha participado asesorando a esta comisión. ¿Coincides? ¿Es peligrosa? ¿Cuán peligrosa? ¿Por qué? No, absolutamente. La verdad es que el trabajo geocientífico, tanto de Gabriel y otros hombres y mujeres vinculados con ciencia y geociencias particularmente, han sido un aporte sustantivo para ir descifrando este escenario. La falla de San Ramón por mucho tiempo fue un objeto incomprendido, digámoslo así, y eso de alguna forma explica cómo gradualmente la ciudad de Santiago ha ido creciendo hacia el pie de monte de Santiago, aumentando densidad, aumentando exposición, localizando infraestructura crítica como hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de fondo ahora es que la ciencia ya ha hecho su trabajo. Y esto pasa con todo. Esto pasa con el peligro volcánico, esto pasa con el peligro aluvional, esto pasa con el peligro de tsunamis. Si el tema es que hoy día la falla de San Ramón es la punta de lanza de una discusión pendiente, que es que independiente de que existe información que nos revela las zonas de peligro, las zonas rojas, trabajo científico que propone escenarios, en rigor esta información no necesariamente llega de forma instantánea o rápida al mundo real. Y en la práctica no podemos seguir esperando, porque ciertamente después somos sorprendidos. Exacto. Y el problema es la falla, el problema es el terremoto, el problema es el aluvión, el problema nunca somos nosotros que no miramos de frente ciertamente esta realidad, y Santiago de Chile particularmente sigue permanentemente urbanizando, permitiendo el uso residencial en zonas muy peligrosas, particularmente porque esta falla, a diferencia de otros peligros naturales, está muy cerca del asentamiento humano de Santiago de Chile e incluso ha tenido rupturas en superficie, lo que evidentemente aumenta su peligrosidad. O sea, atraviesa comunas desde Puente Alto hacia el norte que involucran a por lo menos 1.700.000 habitantes. Es una de las fallas que está más expuesta, o la población más expuesta a la falla, en todo el territorio nacional. Sí, hay que entender de que claramente Chile tiene una normativa robusta para convivir con este tipo de procesos. La recurrencia de terremotos en Chile ha hecho de que el cómo construimos nuestras normas, el rayado de cancha, permita convivir con este tipo de procesos. Pero en la práctica nuestra norma está diseñada principalmente para el gran terremoto de subducción que ocurre en la costa, así es, cuyas ondas sísmicas se propagan hacia zonas interiores y en ese proceso de avance se atenúan. Otro escenario es el terremoto por falla cortical, que es una falla superficial, muy cercana a superficie, muy cerca de asentamientos humanos, donde no existe esa distancia que atenúe ciertamente ciertos parámetros peligrosos de estos eventos. Eso hace San Ramón más peligroso. Claramente, y no está regulado. Si bien se está discutiendo, todavía no está regulado, y ello implica de que gran parte de los procesos de lo urbano que está sobre la falla, que generalmente es uso residencial, las personas habitamos allí, las estructuras van a ser sometidas probablemente a esfuerzos superiores para los cuales fueron diseñados. Ahora, la falla San Ramón, tú explicas, claro, es una falla que, a diferencia de los otros terremotos a los que estamos habituados, no está en la costa, está al interior, está en el valle, está en el pie de monte o de montaña. Claro. Eso hace que sea más superficial, y estas características hacen que, por ejemplo, un terremoto o un sismo de 7 grados en San Ramón sea mucho más complicado que un 7 grados costero. Absolutamente, sí, totalmente. Acá no es un tema, porque evidentemente la magnitud, si bien es un elemento importante que uno considera en términos de peligrosidad, también es la distancia a la fuente. Y el día que se active ciertamente la falla de San Ramón, nosotros estamos sobre ella. Pero no solamente nosotros, sino que en la práctica sobre la traza, que hay evidencia que han habido rupturas que han llegado a superficie. Hoy día hay uso residencial, hay infraestructura crítica, hay conexiones, hay cables, hay antenas, hay retenes de policía.
policía, hay hospitales, escuelas, gas, centros de estudios nucleares. O sea, evidentemente en esa área de influencia, si el tema de fondo es que hoy día tenemos información sobre la mesa, porque uno podría decir, ok, en los 60 no se sabía que la falla de San Ramón era peligrosa, o en los 50 no se sabía que Valparaíso podría ser inundado por un tsunami, o que la quebrada de Macul se podía activar por un aluvión. Y uno podría decir, ok, lo entiendo, y es por eso que era invisible, no se entendía y por eso se urbanizó, se aumentó la exposición. Pero hoy día las cartas están sobre la mesa. Y el tema de fondo es, ¿qué se hace cuando la ciencia hace esfuerzos sustantivos para avanzar, para visibilizar ciertamente estos procesos que pueden ser peligrosos para las personas, para la sociedad, para los humanos y los no humanos? Pero en la práctica esto no conversa con el mundo real, con la normativa, el cómo habitamos, con la imagen objetivo de ciudades sustentables que aprendan a convivir ciertamente con estos procesos. Ya vamos a conversar también de cuán realista también es ejecutar cambios cuando hay una ciudad completamente instalada, porque uno cuesta imaginar que van a echar abajo un hospital o que van a mover todo lo que ya está urbanizado. Mira, hay preguntas de la gente. Yo vivo en La Reina. Siempre se ha hablado que esta falla puede generar daños superficiales. ¿Es verdad? ¿Debería preocuparme? Gracias, Marcelo Lagos, grande. Todos somos grandes acá. Bueno, la pregunta yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Y en la práctica, evidentemente, la falla de San Ramón es una falla que no se activa hace miles de años. Pero independiente de que no se active hace unos 6.000, 7.000 años atrás, del momento que tiene, los instrumentos revelan que hay sismicidad. Los estudios paleosísmicos con excavaciones revelan grandes eventos históricos y prehistóricos. Por lo tanto, quiere decir que está activa. Y eso quiere decir que evidentemente está acumulando energía. Y esa energía se libera como terremotos. Ahora, evidentemente, no es lo mismo como planteabas, Gonzalo, un evento en la costa que un evento bajo tus zapatos. Ahora, todo depende del tipo de construcción. Evidentemente, este tipo de eventos, como son más superficiales y el área de ruptura es de menor dimensión, estamos hablando de un terremoto que una magnitud estimada máxima no debería sobrepasar los 7.5, los 7.6, que muchos podrían decir aquí, pero eso no es peligroso. Nada. Hemos pasado varios así. Claro, pero distinto es estar sobre la fuente. Ejemplo, creo. ¿Se han fijado cuando ocurre un sismo perceptible en Santiago y es en Farellones el epicentro o es en los Andes, en Cordillera, al este? Está relativamente cerca, pero a kilómetros, por lo menos unos 30 kilómetros, 25 kilómetros. Y aunque sea grado 4, se siente. Sí, muy intensos, porque la caída de esfuerzos es distinta. Porque estamos al lado. Son muy cortos, pero muy, muy intensos. O sea, uno siente un golpe muy fuerte, muy rápido, y de alguna forma, ¿qué es lo que está expuesto? Primero que nada, evidentemente, todo lo que no cumpla con la norma, pero particularmente, evidentemente, nadie está diciendo aquí que va a desaparecer Santiago de Chile, pero de alguna forma la información está y eso revela que ciertamente tiene que ser mirado de frente. Evidentemente las construcciones mal mantenidas, descuidadas, muy antiguas, o con ampliaciones fuera de regla, ciertamente, podrían ser afectadas sustantivamente. Y lo medular es que en otros países del mundo, mirando con atención, terremotos parecidos de este tipo, como han ocurrido en Nueva Zelanda, como han ocurrido en Japón, como por ejemplo podrían ocurrir, ya han ocurrido en California, están ampliamente regulados. Y ellos exigen ciertamente, generalmente en este tipo de objetos tectónicos peligrosos, restricciones al desarrollo urbano. En rigor, acá nadie está diciendo que no se debe habitar, que se debe sacar a la gente, sino que hay cierto tipo de usos de suelo que pueden convivir con este peligro, pero evidentemente la idea es que ante la evidencia científica tomemos decisiones ya para disminuir exposición y evidentemente disminuir el riesgo que esto termine en un desastre. O eventualmente, no lo sé, pero tal vez hay algún tipo de mecanismo que permita reforzar ciertas infraestructuras de modo que puedan resistir mejor una eventual amenaza como esta. Ahora... Buen punto, Gonzalo. Lo que pasa es que en ese tema hay varias aristas. Por una parte está el tema de la mejora, ciertamente la mejora continua. Eso ha pasado en distintas partes del mundo. La costa noroeste de los Estados Unidos no sabía que vivía en una zona sísmicamente activa hasta finales de los 80 y cuando a partir de la investigación lo supieron, crearon normas y mejoraron todo en rigor para convivir con ese escenario. Una cosa evidentemente son las medidas de mitigación estructural, la mejora con la normativa de cómo construye y diseño, la planificación urbana, la normativa y evidentemente ante todo lo que ya está expuesto, urgentemente se necesita un plan de gestión de riesgo de desastre que integre una gobernanza ciertamente donde todos los actores conversen, los privados, lo público, la comunidad, porque en la práctica acá ciertamente hay una responsabilidad de todos, porque el día que se active la falla y vivamos o experimentemos un desastre, Santiago de Chile, acá convergen muchas decisiones. Aquí pasan muchas cosas, evidentemente, y probablemente es distinto un escenario aquí que en otros lugares de nuestro país. Sí, sobre todo por la cantidad de población que está involucrada. Marcelo Lagos, ¿es verdad que arriba de la falla de San Ramón está la única planta nuclear en Chile, la que está en La Reina? Sí.
No está en La Reina, primero que nada. Se llama Centro de Estudios Nucleares de La Reina, pero está en Las Condes. Está en Las Condes. Uno. Segundo, se llama La Reina porque no recuerdo bien la historia, lo pueden averiguar, pero tiene algo que ver con la reina de algún país que donó algo. Ok. Bien, perdón mi ignorancia. Pero para eso, bueno. Tercero, la verdad es que hay un centro de estudios nucleares, no es un reactor, no estamos hablando de un Chernobyl, de un Fukushima, estamos hablando de un centro que tiene una cantidad de elementos radiactivos de una dimensión absolutamente menor totalmente, y que de alguna forma ese centro, si bien fue construido con anterioridad para comprender la peligrosidad de la falla de San Ramón, está sobredimensionado en su diseño. Pero independientemente, hoy día, con la información que existe, evidentemente no pongo en duda que no se localizaría dónde está. Independiente de ello, en el peor escenario que colapsen todas las paredes de ese centro de estudios, que cumple funciones muy importantes, evidentemente podría ser un peligro para algunas manzanas a la redonda. No imagino una crisis nuclear en la región metropolitana producto de algún daño importante, pero es muy poco probable. Pero independiente de ello, el tema de lo probable también es discutible, porque el hecho de que sea algo poco probable no quiere decir que sea imposible. Y por eso es importante hoy día ponerse en una parada como que la sorpresa es la nueva normalidad. Y cuando hablamos de que la sorpresa es la nueva normalidad, es que todos los días estamos siendo sorprendidos con olas de calor en Canadá, con cosas que nos sorprenden. Dime. ¿Cuántas veces te escuchamos hablar y a otros expertos y nos hablan, por ejemplo, del calentamiento global? Y uno lo ve como tan, a veces lejano, como algo tan poco perceptible, como que no nos va a afectar todavía, pero sí nos empieza a impactar. Ya vimos que hay que empezar a redoblar las consolidaciones costeras porque las marejadas están yendo mucho más allá que antes. Lo que está pasando en el puerto de Quintero, donde arriban los barcos con el gas. Hoy día hay una complicación porque las marejadas no permiten la recalada segura de esos barcos. O sea, hay que anticiparse. Hay que anticiparse y eso lo hemos aprendido. Ahora, mucha gente podrá decir, ya, pero ¿por qué están hablando de San Ramón si a ustedes no les ha temblado nada? En cambio, en Huasco sí que está temblando. Se han percibido por lo menos 7 o 10 bastante fuertes, casi 6. ¿Qué ocurre ahí? Porque entiendo que es una zona que está ahí como hace mucho tiempo apagada. Sí, bueno, lo que está pasando en las costas de Atacama evidentemente cobra relevancia porque, como bien explicas, Gonzalo, es una zona madura desde el punto de vista sísmico, particularmente desde el punto de vista de su tiempo necesario para acumular suficiente energía para que pueda ocurrir un terremoto que probablemente vaya acompañado también de un maremoto o tsunami. Ahora, el punto es de que más o menos desde Punta Teatinos, desde Punta Choros, al norte de la Bahía de Coquimbo, hasta Chañaral, un poco más al norte, esa zona no ha tenido un terremoto importante desde noviembre de 1922, independiente que han ocurrido algunos, pero los terremotos son distintos. Entonces, es una zona que está altamente expuesta a la posibilidad de que ocurra un evento, pero particularmente destacar las características de sus asentamientos humanos costeros. Particularmente estamos hablando de Chañaral, Caldera, Huasco, que son los principales asentamientos humanos de esta región, pero particularmente también destacar la cantidad de población irregular que habita en las tomas de terrenos costeros, donde tenemos tomas emblemáticas como Puerto Viejo, que son un clásico ciertamente de Atacama, pero muchas más. Ahora, lo que está pasando allí se conecta con el sismo también, yo diría, que ocurrió en septiembre del año pasado, 2020, donde tuvimos un evento magnitud 7 a principios de septiembre y que de alguna forma revela que esta zona se está comenzando a activar, está dando señales de que ya los niveles de tensión ciertamente necesitan comenzar a liberar ciertamente esa energía y nos está enviando una señal concreta a la naturaleza. Lo medular, yo diría, porque evidentemente bien todos saben hoy día que los terremotos no se pueden predecir y por lo tanto lo que sí se puede hacer es tomar como una alerta, como una luz amarilla ciertamente este proceso y tomar las medidas del caso. Las costas de Atacama están expuestas a la amenaza sísmica y consecuentes tsunamis y eso, como ha ocurrido en el pasado, volverá a ocurrir en el futuro. Tenemos avisos de la naturaleza, hay que estar atentos. Hay que estar atentos, hay que prepararse y siempre estar informado. Afortunadamente lo de Huasco ha ido bajando de intensidad. Es otra luz de alerta, pero que siempre es importante considerar. Marcelo Lago, gracias por venir. Buenos días a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias, que tengan muy buenos días. Mari.